La semana pasada el pastor nos dio, estuvimos examinando la escena de los leprosos que Jesús sanó. Cuando ellos activaron su fe, pusieron en acción su fe, ¿qué pasó? Vencieron, la fe venció los obstáculos y aún las circunstancias en que ellos se encontraban. Porque eso es lo que produce la fe. La fe hace algo, se prende algo en el corazón de nosotros, del hombre, cuando nosotros ponemos en acción nuestra fe. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de fe, ¿cuál es la otra palabra que viene a nuestra mente cuando nosotros mencionamos la palabra fe? Fe y... ¿Qué produce la fe? Alguien que dijo por ahí, milagros, ¿verdad? Cuando pensamos en fe, ¿verdad? Que lo primero que viene a nuestra mente es milagros, ¿verdad? Es como si fuera fe sinónimo y milagro. Es que son cosas como que ya lo tenemos en nuestra mente. La fe, cuando pensamos en fe, normalmente pensamos, sí, claro, confianza son definiciones de fe, pero cuando nosotros pensamos en fe, en actos de fe, siempre viene a nuestra mente milagros. Y es normal que esto sea así, porque la fe produce milagros. Y cada vez que hablamos de fe hay milagros, es normal. Pero esta noche vamos a aprender algo muy importante, y es que el fin de la fe no es el milagro. Pongan mucha atención a esto. El fin de la fe, el propósito de la fe no es el milagro. No es el milagro. El milagro es solamente la mitad de lo que Dios quiere hacer en tu vida por medio de la fe. ¿Escuchaste bien? El milagro es solamente la mitad de lo que Dios quiere hacer en tu vida por medio de la fe. Y yo sé que ninguno de nosotros nos gusta quedarnos con la mitad, ¿verdad? ¿A quién le gusta solamente? No, dame la mitad nada más. Cuando nosotros le pedimos una bendición a Dios, ¿qué queremos? Que Dios nos dé la bendición entera y más también. No solamente, pero queremos la bendición entera y más. Nadie le gusta quedarse con la mitad. Por eso te recomiendo que pongas mucha atención en esta noche, porque en esta noche vamos a aprender cuál es esa otra parte. Es probable que que hayas solamente logrado la mitad del beneficio de la fe, que hayas experimentado la mitad de lo que Dios quiere que tú logres por medio de la fe. Has experimentado milagros, esa es solamente la mitad. Pero ¿y qué si te falta todavía algo muy importante que tiene que ver con el propósito de la fe en tu vida? Eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Hace un par de años atrás, en nuestra iglesia aprendimos algo muy importante, y especialmente nosotros los líderes de la iglesia. Y esto fue en todas estas cosas que estábamos aprendiendo acerca de la iglesia y el modelo y la visión de la iglesia. Aprendimos algo muy importante, y es que la iglesia debe proveer pasos, no sé cuántos se acuerdan de estos, pasos fáciles, pasos obvios y pasos, ¿se acuerda la última palabra? ¿Alguien se acuerda de eso? Nadie se acuerda de eso, yo se lo voy a recordar. Pasos obvios, pasos fáciles, pasos obvios y pasos estratégicos. Y esto lo aprendimos cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús hizo eso. Jesús le pidió a las personas pasos, y los pasos eran simples. Sígueme, le pidió primero a sus discípulos. Pero también al mismo tiempo, eran pasos obvios también. A Zaqueo, bájate, quiero ir a tu casa. Ese era un paso obvio. Era algo inicial, era algo sencillo también, simple. Pero nosotros nos damos cuenta que Jesús, cada paso que Él le pidió a sus discípulos tenía un propósito. Él quería llevar a sus discípulos a algún lugar. Cuando le dijo a Pedro y a todos los discípulos que lograron seguir, síganme, Jesús tenía un plan con ese primer paso. Porque los pasos que Jesús le pidió a sus discípulos también eran pasos estratégicos. Me encanta esta idea de pasos estratégicos. Porque pasos estratégicos es aquel que, un paso estratégico está ligado con el paso anterior y tiene algo que ver con el paso que viene también. O sea, cuando usted toma un paso estratégico, quiere decir que eso lo va a llevar a otro paso hasta que usted llegue a un lugar. Por ejemplo, este ejemplo es muy simple y obvio, pero este sábado nosotros vamos a celebrar el Día de los Enamorados. Y esta etapa, miren, eso a mí me trae lindos recuerdos, porque yo comencé mi noviazgo un 14 de febrero, hace muchos años atrás, ¿okay? Con la que es mi esposa hoy, mi esposa Patty. Y este proceso del noviazgo es un paso, ¿verdad que es un paso? Es un paso fácil. ¿Es un paso fácil? ¿Cuántos dicen que el noviazgo es un paso fácil? Depende, ¿eh? Depende. ¿Es un paso obvio también?
Puede ser, pero miren, es un paso estratégico. ¿Saben por qué? Porque el propósito del noviazgo es llevarte a un lugar, ¿verdad? En esa relación. Y cuando digo un lugar, no es un cuarto, ¿ok? No es un cuarto, es un matrimonio. Bueno, lo incluye, pero hoy en día como que cambian las cosas. No. ¿Verdad? Eso es lo que se piensa hoy en día, eso es lo que se enseña hoy en día. Pero el noviazgo es un paso estratégico en el matrimonio. Para llegar al matrimonio es necesario ese tiempo, ese espacio, para poder entenderse, compenetrarse y llegar a un compromiso mayor. Es un paso estratégico. Asimismo, cuando nosotros hablamos de la fe, Dios tiene para nosotros diseñados pasos con respecto a la fe, pero que son estratégicos porque Dios quiere llevarnos a un lugar, a un propósito, a un fin por medio de la fe. Y si el fin de la fe no es el milagro, entonces, ¿cuál es el fin de la fe? Miren, esta frase que vamos a ver aquí en pantalla, que ahorita la vimos, esta frase que vamos a ver aquí en la pantalla, nos da la clave. Aquí nosotros encontramos cuál es el fin de la fe. Yo sé que nos faltan algunas palabras ahí, pero precisamente eso es lo que quisiera que ustedes me ayudaran o que me siguieran en el mensaje a través de esa oración que vemos ahí. La obediencia produce, no sabemos, los milagros producen, tampoco sabemos todavía, y la fe produce algo también. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar el propósito, el fin, por qué Dios quiere, y no es solamente milagros, hay algo más después del milagro. Les invito a ir conmigo a Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a ver esta escena de la vida de Jesús. A través de estas 4 semanas, esta es la segunda, nos faltan 2 más, que vamos a hablar de este tema de la fe. En cada una de estas semanas vamos a visitar una escena, donde en esta escena se produjo un milagro. Por eso cada vez que pensamos en fe, pensamos en milagros, porque todo tiene que ver con una escena de milagros, pero hay más que eso. Y entonces hoy vamos a ver esta escena, una escena que ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes ya han escuchado o han leído esta escena, se la saben quizás de memoria. Y la encontramos, como dije, en Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Y vamos a comenzar a leer y vamos a notar cosas allí muy importantes. Miren, hermanos, es importante que cuando usted lea la Biblia, usted pregunte, Señor, ¿qué me está diciendo esto a mí? Y usted se va a dar cuenta que Dios, y especialmente cuando usted le pide la ayuda al Espíritu Santo y usted medita, la Biblia no la podemos simplemente leer así a la carrera. Usted puede leerla a la carrera, pero no le va a sacar beneficio. La Biblia es para usted leerla y meditar y decirle, Señor, ¿qué hay aquí? ¿Qué tú quieres que yo escuche de estas palabras que estoy leyendo directamente de tu corazón? Y entonces así en ese estilo vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente apretujaba. Eso fue una palabra nueva para mí, yo no sabía que eso apretujaba. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente lo estaban apretando, apretujaba, ¿verdad? Que fue la primera vez que me di cuenta que esa palabra existía en español. Apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Aparentemente había muchas personas y el espacio era corto, o todos estaban ahí apretados a Jesús, y entonces Jesús como que no podía comunicarle a tanta gente. Mire lo que él hizo. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de estas barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla, y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Estamos viviendo esa escena, ¿verdad? Él estaba en un momento así donde no podía llegar a tantas personas, vio un barquito, miren, Jesús era práctico en todo lo que hacía. Él vio ese barco, le pidió permiso a Simón, se subió en el barco y se alejó un poquitico de la orilla para que entonces varias personas pudieran escucharlo, pudieran verlo y él poder enseñarle y comunicarle la palabra del Señor. Y esta era la escena que que estaba viviendo en este momento aquí en la Biblia. Entonces dice que ellos se apartó un poco de la orilla y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia las aguas profundas y echen allí las redes para pescar. Miren la respuesta, miren cómo Pedro le contesta al Señor Jesús. Maestro, respeto, ¿okay? Él sabía que él era un maestro, tenía conocimiento. Dice, maestro,
Hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Pedro. Yo creo que todos nosotros nos hemos visto en situaciones así, donde usted trabaja, se esfuerza y los resultados son pocos o ninguno. ¿Verdad que eso trae una frustración muy grande? Y no era Pedro el único que estaba frustrado. Me imagino yo que estaba frustrado. Porque nosotros, eso es una reacción natural. Cuando nosotros estamos trabajando fuerte y no vemos resultados, wow, perdí mi tiempo. Me imagino que quizás ellos la noche la perdimos. Cuando llega a sus familias, que ellos eran pescadores y sostenían su familia, esa era su manera de vivir. ¿O cómo te fue? Perdimos el tiempo anoche. No pescamos nada, absolutamente nada. Eso es frustración, eso trae desánimo. Y en esta escena Jesús invita a Pedro. Le dice, Pedro, vamos mar adentro y echa las redes. Y Pedro le contesta, creo yo un poco frustrado. Miren cómo le contesta. Hemos trabajado toda la noche duro y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú lo mandas, echaré las redes. Noten el sentido de Pedro en esta respuesta. Yo no sé usted, pero a mí me da a pensar que realmente, o sea, la respuesta de Pedro no refleja nada de fe en este momento. ¿Usted no cree? ¿Usted cree que Pedro estaba reflejando alguna fe con esta respuesta? No. Maestro, nosotros hemos trabajado aquí toda la noche, nosotros somos pescadores, entendemos lo que estamos haciendo, lo hemos estado haciendo toda nuestra vida, pero como tú quieres que lo hagamos, está bien. A mí me suena como lo que nosotros hacemos muchas veces cuando nosotros queremos como callarle la boca a alguien. ¿Usted no hace eso? ¿Sabe? Cuando usted quiere, o sea, cuando usted está convencido de que algo no va a trabajar y alguien te dice, oye, vamos, y ok, está bien, vamos, mira, para que tú veas, ven. ¿Tú viste que no trabaja? A mí me suena que Pedro, yo estoy asumiendo solamente esto, pero a mí me suena que Pedro quizás le dijo a Jesús, ok, maestro, mira, está bien, vamos más adentro, vamos a echar las redes. Y yo creo que Pedro estaba pensando sacar la red y decirle al maestro, tú ves. Yo te lo había dicho, yo tengo la experiencia, yo soy pescador, he estado haciendo esto toda mi vida. Está bien, tú eres maestro, te respeto todo lo que tú dices, pero en esta área yo sé. Me parece a mí que Pedro quizás tuvo una actitud como esta, pero definitivamente hasta este momento no enseñaba nada de fe, Pedro. También yo creo que tenemos que entender a Pedro, ponernos en los zapatos de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era un profesional en esto. Una pregunta, ¿tenía sentido para Pedro echar la red una vez más? ¿Tenía sentido? No, esto no tenía ningún sentido. Él se pasó la noche echando las redes un montón de veces y no cogió nada. ¿Tenía sentido echar la red una vez más? No tenía absolutamente ningún sentido, pero quiero notar algo aquí muy importante. No tenía sentido echar las redes, pero sí tenía sentido obedecer a Dios. ¿Estamos entendiendo? No había ningún sentido, o sea, hacer algo que no tenía sentido, no, claro que eso, ¿quién le gusta hacer eso? Pero obedecer a Dios, aunque no tenga sentido, siempre vale la pena. Obedecer a Dios, aunque siempre va a tener sentido. Y Pedro dice que, bueno, al final echó las redes, pero miren, ellos, después de pasar toda la noche, habían tirado las redes ya, como le dije, un montón de veces. Tirarla una vez más no iba a producir nada más. Pero la bendición o el milagro se produjo porque ellos estuvieron dispuestos a hacer lo que Jesús les dijo. ¿Se dan cuenta que aquí lo que estaba pasando era un paso de obediencia? ¿De qué estamos hablando hasta este momento? Aquí no estamos mencionando fe. ¿Estamos mencionando qué? Obediencia. El punto hasta aquí era obediencia. No tenía sentido echar las redes, pero tenía sentido obedecerle a Dios. Miren, ellos experimentaron un milagro porque estuvieron dispuestos a hacer lo que Jesús le pidió que hicieran. Este es un principio que sería bueno que tú te lo pudieras grabar en tu mente. La bendición no viene por lo que hacemos, sino por lo que hacemos en obediencia a Dios.
La bendición a tu vida, la bendición a mi vida no viene por lo que nosotros hacemos. Viene por lo que hacemos cuando estamos viviendo en obediencia hacia Dios. Y aquí nosotros encontramos la primera frase, la primera palabra. Y yo creo que ustedes deben saber ya cuál es la primera palabra que hay. La obediencia produce milagros. La obediencia de Pedro produjo un enorme milagro. Mire, vamos a leer este milagro. Dice, así lo hicieron, obedecieron a Jesús. Eso fue obediencia. Así mismo lo hicieron como Jesús les pidió. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Pero nos da una imagen más allá. Dice, ellos entonces llamaron por señas a sus compañeros de otra barca para que le ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. ¿Usted se imagina esa escena? ¿Cuántos peces ustedes creen que habían ahí? Tenían que haber cientos. Bueno, depende del tamaño de los peces. El pastor estaba hablando conmigo hoy que dice que hay como una cifra de 153 peces, no pequeños, grandes. Imagínate, ¿quiénes son pescadores aquí? A ver, ¿quiénes son pescadores? Pescadores, no pecadores, pescadores. Pescadores, ¿verdad? Usted se imagina ¿cuánto eran 153 dolphin? Unos pescados así. Usted se imagina 153 dolphin en un barco, en una barquita. Imagino yo. O sea, era una gran cantidad de peces. El punto es que la barca se estaba hundiendo ya. ¿Ok? Dice, entonces comenzaron a hundirse. Dice, ellos se acercaron y llenaron tanto las barcas que comenzaron a hundirse. Miren, jamás en la vida de estos pescadores habían hecho una pesca semejante. Jamás. Esto nunca ellos lo habían visto en la historia. Ellos habían pescado, quizás habían pescado bueno, una buena noche, pero nunca a este nivel. Porque las bendiciones de Dios cuando nosotros obedecemos a Dios sobreabundan. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Sobreabundan. Dios no solamente suple tus necesidades, pero Dios suple tus necesidades hasta que sobreabunda. Le dio peces más de lo que ellos pidieron o necesitaron. Ellos ni pidieron, pero Dios sabía su necesidad. Es muy probable, dice el pastor, que lo vendieron enseguida porque la gente estaba esperando ahí. ¿Verdad? Miren, ¿qué significaba esta pesca para estos pescadores? Ellos no eran pescadores por pasatiempo. Ellos vivían, dependían. Sus familias dependían de esto. Para ellos, ¿sabe lo que esta pesca significaba? La provisión de Dios. La provisión de Dios. Dios suplió sus necesidades. Y quiero notar algo interesante aquí acerca de cómo Dios suple tus necesidades y las mías, cómo Dios provee tus necesidades y las mías. Dios proveyó a estos pescadores usando sus propias habilidades. Ponte a pensar en eso. Eran sus propias habilidades. Lo que ellos sabían hacer, Dios multiplicó, hizo que lo que ellos estaban haciendo normalmente tuviera resultado, usando sus propias habilidades. Nosotros leemos versículos como Dios proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¡Wow! Nos alegramos, nos contentamos y nos cruzamos de brazos. Pero eso no es lo que Dios hace para suplir nuestras necesidades. Sí, Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria por medio de nuestras habilidades cuando nosotros vivimos en obediencia hacia Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que accionar, tenemos que hacer lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacerlo en obediencia a Dios. Tenemos que echar las redes, una vez más, sí, una vez más, Señor. Wow, pero lo mismo, sí. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda que nosotros hagamos, cuando lo hacemos en obediencia a Dios, entonces viene la bendición de Dios para nuestras vidas. Al ver esto, seguimos leyendo, dice Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. ¿Por qué Pedro contestó así a Jesús?
Anteriormente lo primero que le dijo, maestro, ¿verdad? Ahora, ¿qué le dijo? ¿Cómo le dijo a Jesús? Señor. ¿Por qué? ¿Qué produjo este milagro en el corazón de Pedro? ¿Ah? Fe. Este milagro produjo fe. Este fue el momento donde Pedro se convenció. Tuvo la fe para entender y creer que Jesús era el Hijo de Dios. Ese fue el momento. Anteriormente era un maestro, un buen maestro. Escuchaba a Jesús. Pero en este momento él entendió que Jesús era mucho más que un maestro, que Jesús era el Hijo de Dios. Y dice que se arrodilló y dijo, yo no soy digno de estar en tu presencia. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Él entendía que estaba delante de Dios mismo. Aquí encontramos la otra palabra que necesitamos para esta frase. La obediencia produce milagros. Los milagros producen fe. La obediencia produce milagros. Los milagros producen fe. Y entonces, ¿qué nos falta? Vamos a la última parte de estos versículos, de esta escena que estamos viendo aquí. Él dice, estoy leyendo, dice, apártate de mí porque soy un pecador. Dice, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como lo estaban también Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que, pongan atención a esta última frase aquí. Dice, así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿No le sorprende a usted cómo termina esta escena? Acaba de ocurrir un enorme milagro. La provisión para mi familia, diría Pedro, o diría Juan, o dijeron los pescadores que estaban ahí. Dios, ahora sí, yo tengo la bendición de Dios. Ahora creo en Dios. Dios ha provisto lo que yo realmente estaba necesitando y anhelando. Ahora puedo ver el futuro de mi familia. Ahora todas las cosas se me aclaran. ¿Por qué? Porque Dios hizo un milagro en mi vida. Sin embargo, cuando llegan a la orilla, dice que lo dejaron todo. Dejaron la barca, dejaron los peces, no sé si lo vendieron o no, pero el punto es que dejaron todo aquello que significaba tanto para ellos, estuvieron dispuestos a abandonarlo en ese momento. Y aquí encontramos el punto final y la clave, el propósito de la fe. ¿A dónde quiere llevarte Dios a ti y quiere llevarme a mí? Dios no solamente quiere producir milagros en tu vida, sino que Dios quiere llevarte a un lugar y te lleva paso por paso porque Dios quiere que tú llegues al final de la fe, al propósito de la fe. ¿Cuál fue el propósito, el punto final de la fe? Completamos la frase diciendo, la obediencia produce, díganlo ustedes, los milagros producen y la fe produce entrega. La fe produce entrega. Ese es el propósito de la fe. No es el milagro. El milagro es un paso estratégico para llevarnos a algo mucho más profundo que un milagro. Los milagros son necesarios. Claro que sí. Para nosotros adquirir fe, pero después que hemos adquirido fe, ¿qué? ¿Para qué? Después que estamos convencidos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué? Después que estamos convencidos que Dios nos ama tanto y ha dado todo por nosotros y nos tiene un lugar en el cielo, después que estamos convencidos de eso, ¿qué? Ya estamos seguros, ya creímos como Pedro, estamos en el suelo diciendo, Señor, perdóname, y Dios perdona nuestra vida, pero después de eso, ¿qué? Entonces, ¿para qué nos sirve la fe? La obediencia produce milagros, los milagros producen fe y la fe produce una entrega total a Dios. Pedro obedeció y porque obedeció recibió un milagro. El milagro produjo en él fe.
Pero el propósito final de la fe en el corazón de Pedro fue para que Pedro llegara a entregarse por completo y se convirtiera en un discípulo de Jesús. Ese fue el propósito final de la fe. Ahí es donde Jesús quería llevar a Pedro. Por eso lo invitó. Por eso escogió su barca. Por eso le puso un reto para hacer algo que no tenía sentido hacer. Por eso lo invitó a obedecer. Por eso hizo el milagro. Para que Pedro creyera. Y después que creyera, dijera: Señor, yo estoy dispuesto a dejarlo todo por ti. La obediencia convirtió a Pedro en un creyente, pero la fe lo convirtió en un discípulo de Jesús. La fe lo convirtió en un discípulo de Jesús. ¿Cuál es el resultado o el fin de la fe? Una entrega total a Dios, una entrega total a sus propósitos. Convertirnos en verdaderos discípulos de Dios, de Jesús. Hermano, nosotros cuando pensamos en fe, pensamos en milagros. Por la fe nosotros esperamos. ¿Qué esperamos de Dios? Nosotros por la fe esperamos milagros y Dios hace milagros. No estoy diciendo lo contrario. Dios hace milagros. Para el que cree todo es posible. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Esto que el pastor acaba de mencionar el próximo lunes, Dios va a hacer milagros. Dios produce, o sea, Dios hace milagros en aquellos que creen. No estamos diciendo lo contrario, pero te estamos diciendo que hay algo más después de eso. Porque después que tú crees, entonces que la fe, nosotros cuando pensamos en fe esperamos de Dios un milagro, pero Dios espera de nuestra fe una entrega total y absoluta. Nosotros esperamos un milagro de Dios, pero Dios espera de ti y de tu fe una entrega total y absoluta. ¿Sabe a qué me llevó a pensar esto? Y he estado orando todo este día y consultando inclusive con el pastor y con todos los que trabajamos en este equipo de los mensajes. He estado: Señor, ¿y qué? O sea, ¿y ahora qué? ¿Por qué tú estás trayendo este mensaje y esta enseñanza con respecto de la fe? ¿Por qué no has abierto esta ventana a entender algo más profundo de la fe? ¿Sabes lo que estaba pensando? Una realidad que existe en nuestra iglesia y en todas las iglesias, en todos los creyentes. Y es que en la iglesia hay muchos creyentes, pero no hay muchos discípulos. ¿Verdad? Hay muchos creyentes. Hay muchos que hemos obedecido a Dios. Y Dios ha hecho milagros, ya sean físicos, ya sean espirituales. Estamos convencidos, el milagro produjo en nosotros fe. Estamos convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos convencidos de que Cristo viene por nosotros una vez más. Estamos convencidos de que tenemos una mansión en la gloria. Estamos convencidos de que tenemos la vida eterna. Estamos convencidos, somos creyentes. Pero lamentablemente muchos nos falta la otra parte de la fe, que es convertirnos en discípulos. Y el discípulo es aquel que está dispuesto a darlo todo. Señor, todos estos peces que tú me has provisto aquí, y wow, y esta gran bendición, todo. El apóstol Pablo dio palabras como esta: lo tengo por basura. Todo lo que he logrado, todas las cosas que me puedan decir, lo tengo por basura. Por ganar a Cristo, por cumplir con el propósito de Jesús. Y entregó su vida absolutamente. Qué ejemplo, ¿verdad? Y yo me pregunto, miren, los discípulos de Jesús
son aquellos que activan su fe y están dispuestos a abandonarlo todo por cumplir sus propósitos. Decir, Señor, mi vida es tuya, mi futuro es tuyo. Tus planes son mis planes. Esos son los verdaderos discípulos de Jesús. Y la pregunta que nos queda por hacer en esta noche, y me toca a mí hacerte esta pregunta: ¿creyente o discípulos? ¿Cuáles de los dos? ¿Con cuáles de estos dos tú te identificas? ¿Creyente o discípulo? No quiero decir que creyente, no, ni estoy menospreciando al creyente. Pero te tengo que decir que si eres creyente te falta todavía la otra parte. Es bueno ser creyente, claro, así empezamos todo. Pero tienes que entender que ese es un paso estratégico, que Dios precisamente ha puesto en ti en fe para que tú creas en Él, estés convencido de que Él es el Hijo de Dios, estés convencido de que Él viene por ti, estés convencido de que tú tienes seguridad eterna, estés convencido de todas estas cosas, de que no hay nada que se pueda poner delante de ti, que Dios está contigo. Dios quiere que tú tengas esa fe, pero ¿para qué? Para que tu entorno vivas una vida entregada absolutamente a sus propósitos, a su voluntad, a su obra, a hacer lo que Él quiere, lo que Él quiere hacer con tu vida. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿cuáles de los dos? Miren, yo te voy a pedir que te pongas de pie y así vamos a terminar en esta noche. Porque yo no sé, si tú te has identificado con un creyente, si te has identificado como un discípulo, qué bueno. Hey, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho trabajo por delante. Pero si tú te has identificado con un creyente, entonces, ¿qué debes hacer? Debes activar tu fe y debes pedirle a Dios y decirle, Señor, ok, ¿qué tú quieres que yo haga? Y debes comenzar, miren, escuchamos la semana pasada la importancia de nosotros buscar tiempo a solas con Dios. Estamos hablando del principio de año de nuestra salud espiritual, la salud física, emocional. Estamos hablando precisamente ahora de la salud espiritual. Y el consejo que escuchamos este domingo que pasó es, hey, tiempo a solas con Dios. ¿Por qué no en este tiempo a solas que estás escogiendo con Dios, que estás tomando con Dios, por qué no le traes esto a la memoria y decirle, Señor, ok, enséñame cómo, qué áreas tengo que entregar, qué barcas tengo que dejar, qué cosas tengo que todavía estoy yo aguantando en mi corazón, que no me puedo identificar con aquel discípulo que lo ha abandonado todo, que se ha entregado todo por amor a ti. ¿Por qué me cuesta eso? Pídele solo al Señor. En tu tiempo íntimo con Dios, dile, Señor, eso yo quiero. Yo quiero poder decir como el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, por ganarte a ti, Jesús. Me cuesta decirlo, Señor, pero yo quiero. Aprovecha este tiempo, aprovecha estos consejos que el pastor nos ha estado trayendo a través desde el principio del año en tu búsqueda personal con Dios para que puedas lograr, como hizo el apóstol Pablo, como hizo el apóstol Pedro, de un creyente convertirte en un discípulo del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, es tan linda, tan profunda, Señor, tus verdades. Es que eres tú, es tu corazón. Fuiste tú, Señor, quien escribiste y inspiraste, Señor, estas palabras para nosotros. Y cada historia, cada letra, Señor, cada escena tiene tanto que enseñarnos y decirnos. Para eso lo pusiste ahí. Para eso, Señor, nos inspira a leer, a estudiar, a meditar en tu palabra, Señor. Y cada vez que lo hacemos, traes luz. Señor, mientras más nos acercamos a tu luz, a tu palabra, nos damos cuenta, Señor, de lo lejos que estamos o de lo que nos falta. Y en esta noche, Señor, algunos de nosotros identificamos que nos falta. A la luz de tu palabra,
Nos dimos cuenta que nos falta. Pensábamos que estábamos bien. Y en realidad lo estamos, Señor. Creemos en ti. Pero tú nos estás llamando, Señor, a algo más profundo, a un compromiso mayor. Qué linda es tu palabra, Señor, y qué lindo es tu espíritu que habla en nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta noche yo te doy gracias. Gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor, de abrir tu palabra y entenderla. Y te pido de una manera especial, Señor, por cada uno de todos los que estamos aquí. Señor, hace un tiempo atrás, tú me llamaste, sí. Me diste la oportunidad de abandonarlo todo por ti. Ninguno de nosotros podemos tomar crédito sobre eso, Señor, porque esa fe viene de ti, tú lo pusiste en nosotros. Y te doy tantas gracias, Señor. Que en aquel tiempo tú trajiste ese reto a mi vida. Y me invitaste, Señor, a vivir una vida entregada por ti, para ti. Completamente, Señor, abandonado a tus propósitos. Y te doy gracias, Señor, por darme ese lindo privilegio, esa bendición.